Hola, soy Pipo Prendes. Soy músico, vivo en Asturias, donde nací. Asturias es una zona del norte de España maravillosa que recomiendo a todo el mundo y me han invitado a participar en estos programas para contar mi experiencia. Mi ECM, aconteció el 31 de diciembre de 1988. Recuerdo la fecha a fuego. Aquel día, mejor dicho, aquella noche, porque era el 31 de diciembre, era Nochevieja, en aquella jornada yo a mediodía había ido a la sala donde yo cantaba aquella noche, probamos el sonido, todo fue ok, todo genial, cada uno a su casita, y entonces a la noche, un poco después de las campanadas, que yo salía al escenario, pues eso, me tocaba salir allí y a darlo todo. Resulta que cuando estoy entrando al escenario, voy directamente al micrófono, engancho el micrófono y el micrófono me tira al suelo. Me tira al suelo, después me enteré porque la toma de tierra, un tema técnico, no era la adecuada. Hubo algún inconveniente porque en el escenario donde yo estaba era una sala pues grande, Nochevieja, había algún líquido en el suelo de gente que había subido antes allí. En fin, agua, que es un gran conductor de la electricidad. El caso es que el micrófono me tira al suelo y los técnicos me dijeron después que no entendían cómo yo estaba vivo. El caso es que yo, después de coger el micrófono, me tira al suelo. ¿Qué tiempo puede transcurrir? 1,5 segundos, 2 segundos, 3, a lo sumo. En esos 2 segundos, vamos a decir, yo vi en un principio una película de mi vida. No flashes, vamos, tengo esa concepción, sino una película de mi vida. Después de ver esa película de mi vida, yo recuerdo nítidamente, era una luz magnética que me atraía, muy blanca, indescriptible, y me suponía un estado de gozo y de felicidad como yo nunca había sentido en la vida. Y entonces aquello me impactó. Y tengo que decir que me impactó sobre todo porque resulta que yo hacía tiempo ya había escuchado oír hablar de estas personas, que si ven un túnel, que si una luz blanca, y yo decía, caray, la gente ya no sabe lo que va a hacer para salir del anonimato o se inventan estas cosas tan raras, pero ¿por qué la gente es así y se inventarán estas milongas tan extrañas? Bueno, pues tuve que tragarme mis palabras porque efectivamente yo después pasé por este trance que os estoy relatando. Entonces, después de esa película de mi vida, que yo voy después como atraído hacia esa luz blanca por una especie, pues eso, de túnel que me llevaba y yo iba encantado porque la sensación de felicidad era total. Cuando estoy llegando, accedo a un lugar que estaba como gris, como decimos aquí en Asturias, como si estuviese orvallando. El orvallo es esa lluvia fina que cae tan frecuentemente en zonas como la nuestra. Aquello no lo entendí, me despisté, digo, ¿por qué después de tanta claridad accedo a este espacio? Todo esto que estoy relatando con palabras y de una forma muy racional, claro, son experiencias difícilmente explicables. Después de salir de ese estado de neblina, llego a un lugar como si estuviésemos en picos de Europa, un valle fantástico, rodeado de montañas. Y entonces yo no estaba con gente, yo no veía gente, pero yo me sentía protegido, me sentía arropado, sobre todo me sentía en paz y me sentía feliz. Yo sabía que me estaban acompañando. Y en ese espacio me llamaba la atención que yo me movía arriba, abajo, pasado, futuro, presente. Era todo lo mismo, era el instante. Y en ese instante se me hacía notar que no necesitaba nada. Por eso no había nada. Y aquella nada era el todo. Es que es muy difícil de explicarlo.
Era la paz, esa especie de Tao, donde todo fluye, donde todo sucede y tú no tienes que intervenir. No tienen que intervenir ni los conceptos. No hay bondad, maldad, sabiduría, incompetencia, alegría, tristeza. No hay nada. No hay nada, porque allí lo había todo. Entonces, todo esto que os estoy diciendo, que como os digo, me ocurría en 2 segundos, o 3, o 1 y medio. Claro, cuando me ocurrió en este tiempo, yo estaba como aturdido. Acaba mi etapa, digámoslo así, en esos valles y regreso. Algo me hizo como diciendo, se acabó. Y regreso a la vida, entre comillas, todo esto. Y cuando estaba regresando por aquí, un conocido mío, un músico asturiano que había fallecido, pues yo creo que 3, 4, 5 años antes, pegado, entre comillas, a un piano cuando estaba en el escenario, me dijo, Pipo, 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 y desperté. Mi novia de entonces, recuerdo que se tiró al escenario, subió, me recoge. La primera cosa que le dije fue, oye, ¿cuánto tiempo transcurrió? Porque me había pasado toda una vida y había estado en aquel estado tan placentero, tan extraño, tan intenso, tan incalificable. Dice, Pipo, si acabas de caer. Entonces aquello me conmovió y así finalizó. Yo recuerdo que además después fui a casa, cambié los zapatos que llevaba por otros de goma para poder cantar y canté. Y bueno, con un cierto recelo, pero bueno, ya habían solucionado el problema. Y entonces aquello me conmovió. Yo esto lo comentaba con algunos médicos, amigos, relataba todo esto que os estoy contando a vosotros ahora. Me decía, bueno, pues probablemente las neuronas en un estado de alarma, cuando están a punto ante un peligro tan acuciante, pues se vuelvan como locas y suceda lo que te sucedió. Otros ya hablaban de que se estaba empezando a estudiar y a profundizar en este fenómeno del que había tantos casos. El caso es que yo, durante un tiempo, insisto, después del 88, yo comentaba a personas a las que les había fallecido alguna persona cercana, querida. Yo, por animarlos, les decía, digo, mira, no sé lo que hay allá, pero si lo que hay allá es lo que yo viví, podemos estar tranquilos. Y entonces, después de un año, 10 meses, yo dejé aquello, me ruborizaba, no me apetecía hablar más de aquello. Y abandoné este comentario que tan vívidamente se me quedó grabado en el cerebro, pero estuve muchos, muchos años sin hablar de ello, hasta hace como unos 7 u 8 años que sentí la necesidad. Veo que se ha avanzado tantísimo en todas las FM y digo, pues mira, con toda la modestia, yo relato mi caso y ya está. Pienso, ¿qué es una ECM? Lo que sí es incuestionablemente es que es una realidad. No a todas las personas que han tenido una ECM les ha ocurrido lo mismo que a mí. Hay personas que se ven desde arriba. A mí eso no me ocurrió. Yo sencillamente fue que atravesé, llegué a ese espacio tan fantástico de felicidad y lo recuerdo maravillosamente. Y bueno, todo lo que os acabo de relatar, y no sé lo que será, pero lo que sí sé y puedo asegurar es que es muy cierto, y fue una experiencia que no cambió mi vida porque no pasó nada. Pero bueno, me dio acceso a otras formas de entender lo que es la existencia. Yo ya comentaba en otra ocasión, en un programa similar, un cuento que me había contado un amigo. Él me hablaba un cuento para niños que tiene que ver con esto. Eran 2 bebés que estaban en el seno materno. Y uno le decía a otro, oye, qué bien se está aquí, qué fantástico, ¿no? Los gemelos. Ah, pues sí. Ah, mira qué piruata, mira qué... Bueno, pues oye, ya está mamá comiendo, ahora bien, mamá está riendo. Sí, y dice uno a otro, dice, oye, ¿tú crees que esto se acabará algún día? Y entonces el otro, el racional, digamos, le dice, pero ¿cómo no se acaba? ¿Cómo no se va a acabar? Mira, la vida son 9 meses. Y después de esos 9 meses, la vida finaliza. Ya está, vamos a llevarnos bien, ya que es tan corta la vida, pues mira,
lo aceptamos, lo asumimos, entendemos que esto es finito y que a los 9 meses, además, oye, tú ya sabes que necesitas el cordón umbilical para vivir, para comer, para beber. Necesitas el líquido amniótico, este espacio, este calor dentro de mamá, y esto a los 9 meses cortan ese cordón y nos vamos de aquí, nos vamos de la vida, morimos. Entonces, mira, chao, se acabó. Transcurre el tiempo y cuando ya estaban llegando al 9º mes, el que creía le decía a su hermano, mira, no me vuelvas a repetir lo que me dijiste hace un tiempo, porque todo es justificado y tienes mucha razón. Pero yo te voy a decir una cosa, no sé por qué me da que después de esta vida, aquí, de estos 9 meses, después de esta vida, hay otra vida. No sé cómo va a ser, pero creo, confío en que vamos a vivir. Además vamos a conocer a mamá. Nos va a querer mucho, la vamos a poder besar. Aquí acaba el cuento. Tenía razón, había otra vida. Yo, intentando explicar esta experiencia tan intensa, como os dije, soy músico, tengo muchas canciones compuestas, compuse un tema, es una maqueta, que titulé Y más allá. Me gustaría, si es posible, que la pudierais escuchar. Está en mi canal de YouTube, de Pipo Prendes, y el título es Y más allá. Pero seguro que aquí va a haber la posibilidad de escucharla. Un año acababa, el nuevo comienza, era fiesta. Yo no lo esperaba y llegó sin que me diera cuenta. Y visto y no visto, mi vida pasó en un suspiro. La luz me inundaba, yo era feliz como un niño. No había espacio ni tiempo, solo ese momento. Todo era nada y la nada era todo en silencio. En lo profundo del alma, donde la paz es el centro, en la quietud, en la calma, el amor eterno. Más allá, despertar es la serenidad, y más allá, en el viaje interior, en la paz, y más allá, despertar es la serenidad, y más allá, en el viaje interior, en la paz. En el infinito ni fin ni principio, sintiendo que en un solo instante todo fluye perfecto. En todos los cuerpos muy dentro en el universo, dejarse mecer como hojas al compás del viento. No había espacio ni tiempo, solo ese momento. Todo era nada y la nada era todo en silencio. En lo profundo del alma, donde la paz es el centro, en la quietud, en la calma, el amor eterno. Y más allá, despertar es la serenidad, y más allá, en el viaje interior, en la paz, y más allá, despertar es la serenidad,
en el viaje interior en la paz. También os quiero decir una cosa. Dicho todo esto que os acabo de comentar, creo que lo más maravilloso y lo más bonito del mundo es vivir. Esta experiencia que yo he tenido, que es inclasificable probablemente, porque es algo espiritual, pues para mí es una realidad. Pero, ojo, lo más importante de la vida es una obviedad que está pegado a la muerte, es la vida. Y hay que desear vivir, hay que querer vivir, hay que pensar en mucha gente que lo está pasando mucho peor que nosotros. Todos tenemos momentos ciertamente duros y unos muchísimo más que otros. Pérdidas que tenemos, acontecimientos que suceden, que nos dicen, pero esto que se vaya toda la porra. Hay que esperar porque hay que querer vivir. La vida es muchas cosas, pero yo creo que la vida sobre todo es siempre un paso más. Y a veces un paso más no necesariamente es un paso hacia adelante. A veces la vida nos lleva a dar pasos atrás, pero en la mayoría de los casos nos espera siempre con un te quiero. Y entonces hay que desearlo, hay que vivirlo, pensando en que la vida nos va a deparar siempre algo bueno. Yo estoy instalado desde hace bastante tiempo en 3 verbos que considero importantísimos. Uno es valorar, otro es agradecer y otro es celebrar. Yo estoy convencido de que cuando uno mentalmente le dedica un espacio de tiempo a valorar lo que tiene, a agradecer lo que tiene, que a veces es bastante más de lo que pensamos, y a celebrar eso, la vida cambia. Digo en la canción de Un paso más, en un pasaje digo, y vuelven los colores al sendero, y el aire me enamora al caminar. Pues eso, yo creo que el aire, que la vida, que nos puede enamorar de ella, y hay que hacer todo lo posible porque así sea. Yo creo que tenemos que aprender mucho, voy a decir algo que va a sonar un poco fuerte, de COVID. Tenemos que ser como el COVID, pero en positivo. Ese horror de COVID tenemos que convertirlo en positivo y hacer lo que hizo, que es contagiar. Tenemos que contagiar desde portales como este, que merece la pena vivir, que hay que hacer todo lo posible por vivir digna y alegremente, cada uno en el espacio que la vida, el guión de la vida le ha dado. Y contagiar sonrisas y no alarmarse en exceso porque nos vayan las cosas mal de vez en cuando. Ya verás cómo todo se va a poner mejor. Bueno, y nada más. Agradecer a este espacio que se me haya permitido contaros mi experiencia. Debemos ser todos muy humildes, yo el primero. Yo últimamente también estoy instalado en otra frase. Siempre suelo decir que la conclusión que saco es que no hay conclusión. Y esto ayuda mucho a tener humildad. Hay que fluir, que ya sé que es una palabra muy manida, pero hay que fluir. Os animo a todos a querer vivir y a escuchar con atención experiencias de gente a las que les ha ocurrido lo mismo que a mí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestra atención y el respeto hacia lo que acabo de decir. Namaste. Chao.